Marina Álvarez y su marido, Javier, habían decidido hace poco mudarse a una casa antigua pero acogedora en las afueras de un pequeño pueblo llamado Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres. Era octubre de 2024 y las montañas de la comarca se teñían de ocres y naranjas, mientras el aire olía a castañas asadas y a vino de pitarra que se vendía en la plaza. La casa, a la que llamaron La Serenata por su encanto romántico, estaba al final de una callejuela silenciosa, rodeada de encinas y con vistas a un pequeño bosque de alcornoques. Aquella mañana, Marina llevaba un vestido de lana beige, ceñido hasta la rodilla, combinado con unos botines de piel marrón que crujían sobre el suelo de barro cocido mientras recorría las habitaciones. Un pañuelo de seda en tono granate bailaba suavemente en su cuello al acomodar los pocos muebles que habían traído. Se imaginaba ya sentada junto a la ventana, con una taza de té de canela en las manos y un libro, envuelta en una manta, mientras el atardecer pintaba el cielo con tonos cálidos. Los primeros meses fueron casi perfectos. Javier, ingeniero de energías renovables en una empresa de Plasencia, estaba mucho tiempo en casa y disfrutaban juntos cocinando. Javier era un apasionado de la cocina, especialmente de preparar tortillas y pisto, y ella adoraba observar sus manos ágiles y fuertes. Sin embargo, el trabajo empezó a complicarse. Primero se ausentaba un día o dos, luego semanas enteras viajando a Madrid, Sevilla e incluso a Lisboa. Marina se quedaba sola, viendo cómo las maletas se abrían y cerraban una y otra vez como un ritual sin fin. Al principio intentaba llenar el vacío leyendo novelas de Almudena Grandes, viendo comedias clásicas españolas y paseando por las calles empedradas de Villanueva con su abrigo de cachemir y unos pendientes de plata que tintineaban con el viento. Pero la soledad se colaba en su alma como la niebla que a veces cubría las montañas, un manto frío y constante. Su único compañero era Niebla, un mastín español negro que habían adoptado cachorro hacía 6 años, un ovillo de pelo que tropezaba con sus patas. Ahora Niebla era un perro imponente, con un pelaje brillante y ojos oscuros que parecían leerla. Una noche, con Javier ausente y la lluvia golpeando los cristales de la serenata, Marina se sentía perdida. Estaba tumbada en la cama con una camisa de dormir negra de satén, que rozaba suavemente su piel, el cabello suelto sobre los hombros y el frío envolviéndola, mientras el espacio vacío a su lado parecía un abismo. No lograba dormir. Entonces escuchó las uñas de Niebla sobre el suelo y el perro se acercó, sentándose junto a la cama. Sus ojos destellaban en la penumbra y ella extendió una mano para acariciar su cuello. Su pelaje era cálido y áspero al tacto, y un escalofrío, no de frío, sino algo más profundo, la recorrió. Desde ese momento, Marina notó una conexión especial con Niebla. Cuando estaba triste, él se acurrucaba a su lado, presionando su cuerpo cálido contra sus piernas. Cuando estaba pensativa, la miraba con una intensidad que parecía querer decir algo. A veces le hablaba para romper el silencio. «Eres el único que me entiende, ¿verdad?», susurraba rozándole las orejas, y él respondía moviendo la cola levemente. Su vida empezó a girar en torno a él. Volvía del mercado con bolsas de tela llenas de naranjas y pan cacereño, con el pintalabios rojo que tanto le gustaba, incluso solo para ella misma, y buscaba sus ojos, su calor. Su presencia hacía que la casa se sintiera menos vacía. Una tarde, tras un día agotador, volvió a casa con un vestido de terciopelo burdeos que ceñía sus caderas, los tacones resonando en el suelo. Se dejó caer en el sofá, descalza, dejando que sus pies tocaran la alfombra. Niebla se acurrucó a su lado y ella extendió la mano para acariciarlo. Pero esta vez fue distinto. Sus dedos recorrieron lentamente el cuello del perro, sintiendo la fuerza bajo el pelaje. Contuvo la respiración, un calor inesperado la atravesó, un temblor que la hizo sonrojar. De repente se apartó, encendió la radio y dejó que la voz de Joan Manuel Serrat la distrajera. Pero esa noche, mientras giraba en la cama con la seda de su camisa de dormir pegada a la piel, no podía dejar de pensar en aquello. ¿Qué le estaba pasando? El invierno se había instalado firmemente en Villanueva de la Vera, envolviendo la serenata en un silencio gélido. Las montañas que en otoño lucían ocres y dorados ahora mostraban ramas desnudas, como dedos huesudos que se alzaban hacia un cielo gris y plomizo. A Marina le gustaba ese frío, le daba la excusa perfecta para usar su abrigo de lana negro, largo hasta los tobillos, con el cuello alto que acariciaba su rostro. Aquel día había elegido unas botas de ante con un tacón bajo, ideales para caminar por las calles empedradas y resbaladizas,
y un anillo de plata con una piedra de ámbar que brillaba débilmente con la luz tenue. Su cabello castaño y ondulado estaba recogido en una trenza suelta que caía por la espalda, mientras un suave aroma a jazmín la acompañaba como una sombra invisible. Javier se había ido otra vez, esta vez a un proyecto en Zaragoza que lo mantendría fuera un mes entero. A Marina ya no le importaba. Sus mensajes eran cortos, formales, siempre iguales, y no lograban calentarle el corazón. Volvía todas las tardes de la pequeña librería del pueblo con las mangas impregnadas del olor a papel viejo y tinta, buscando consuelo solo en Niebla. El mastín le esperaba siempre en la puerta, su pelaje negro casi brillando en la penumbra de la entrada. Marina se arrodillaba para saludarlo, hundiendo las manos en su abrigo blanco, y sentía ese calor familiar que la hacía temblar. No era solo cariño, había algo más, algo que la asustaba y la atraía a la vez. Una noche, después de un día especialmente duro, volvió a casa con un vestido de seda verde oscuro, ajustado pero elegante, que se movía con ella como una segunda piel. Se quitó el abrigo y lo dejó caer sobre una silla, dirigiéndose a la cocina para prepararse una infusión de manzanilla. Niebla la siguió silencioso, los pasos amortiguados sobre el suelo de barro cocido. Se sentó en la mesa, descalza, con las piernas cruzadas, dejando que el vapor de la taza le calentara el rostro. Él se acurrucó a sus pies y, sin pensarlo, extendió la mano para rozarle la cabeza, pero esta vez no se detuvo. Sus dedos recorrieron el cuello del mastín, bajando lentamente por su cuerpo, sintiendo los músculos tensos bajo el pelaje. Un escalofrío recorrió su espalda y cerró los ojos, mordiendo el labio inferior. El calor de su presencia la envolvía, y por un instante imaginó abrazarlo con fuerza, sentir su respiración contra la piel. Se levantó de repente, casi derramando la infusión, y corrió al salón para encender la chimenea, buscando distraerse con el crepitar del fuego. Las noches siguientes se convirtieron en un juego peligroso. Se encontraba buscándolo, rozándolo más a menudo de lo que quería admitir. Una tarde, con una bata de satén lavanda que caía sensual sobre sus hombros, se tumbó en la alfombra frente al fuego. Niebla se acercó y se acurrucó a su lado. Ella dejó reposar la mano sobre su costado, sintiendo el ritmo lento de su respiración. La luz del fuego bailaba sobre su pelaje, y Marina se perdió mirándolo, imaginando cosas que jamás se atrevió a decir en voz alta. El contacto con su pelaje, áspero pero cálido, le provocaba una mezcla indescriptible de consuelo y deseo reprimido, censurado por su propia mente. Se levantó, acomodándose el cabello con un gesto nervioso, apagó las luces y trató de huir de esos pensamientos, aunque sabía que no podía hacerlo por mucho tiempo. Una noche, mientras una tormenta rugía afuera, se despertó sobresaltada. Llevaba una camisa de dormir blanca de algodón, ligera, que dejaba entrever las curvas de su cuerpo bajo la luz de los relámpagos. Niebla estaba junto a la cama, mirándola con esos ojos profundos. Se inclinó hacia él, con el cabello cayendo sobre el rostro, y susurró, ¿qué me estás haciendo? Su mano encontró el cuello del mastín y esta vez no se retiró. Dejó que los dedos recorrieran lentamente su pelaje, saboreando la sensación contra su piel. Un trueno rompió el silencio, y Marina sintió el corazón latir con fuerza. No era solo un perro, no ya. Era su refugio, su obsesión, y esa verdad la aterrorizaba, pero justo cuando pensaba que nada más podía sorprenderla, un sonido extraño proveniente del patio la hizo levantarse. Un gemido, apenas audible, un lamento que heló su sangre. Corrió hacia la ventana, pero la oscuridad no le permitió ver nada. Niebla seguía a su lado, pero algo en el aire había cambiado. ¿Qué secretos ocultaba Javier? ¿Qué misterios guardaba Niebla? Y, sobre todo, ¿qué iba a pasar ahora? La primavera había llegado a Villanueva de la Vera con un estallido de vida y color. Los cipreses que se divisaban desde la ventana de la serenata lucían un verde intenso, y las flores de lavanda que bordeaban el camino llenaban el aire con un aroma dulce e hipnótico. Aquella mañana, Marina había elegido un vestido de lino blanco, ligero y ligeramente transparente en los hombros, que se movía con la brisa mientras caminaba descalza por el césped húmedo. Al cuello llevaba un collar de perlas finas que brillaban con la luz del sol, y en los pies unos delicados sandalias doradas que había dejado junto a la puerta antes de salir. Se sentía libre, casi salvaje, con el cabello suelto que le caía en ondas suaves por la espalda mientras recogía hierbas aromáticas para la cena.
pero dentro de ella bullía una tormenta que no lograba calmar. Javier había regresado sin avisar una noche de marzo, con el sonido de sus llaves girando en la cerradura como un trueno inesperado. Ella estaba en la cocina, envuelta en una bata de seda color melocotón que se deslizaba seductora por sus piernas. Intentaba servirse una copa de vino tinto cuando la puerta se abrió y Niebla levantó la cabeza, mirándola con una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. «Hola, Marina», dijo Javier, dejando la maleta en la entrada con un gesto cansado. «He vuelto», tenía el cabello despeinado por el viaje y una sonrisa agotada. Marina le devolvió el saludo con un simple gesto de cabeza, sin moverse. No sentía nada, ni alegría, ni alivio, solo un vacío frío que le apretaba el estómago. Aquella noche, mientras Javier dormía en la habitación, Marina no lograba cerrar los ojos. Llevaba una camisa de dormir de encaje negro, ceñida pero delicada, que acariciaba su piel con cada movimiento. Javier roncaba suavemente, su respiración profunda y distante, mientras Niebla reposaba junto a su lado de la cama. Ella extendió una mano para rozar la cabeza del mastín, sintiendo su pelaje cálido y vivo. Un escalofrío la atravesó, se levantó despacio, deslizándose fuera de las sábanas, y se dirigió al salón. Se sentó en el sofá, envuelta en una manta de cachemir, y Niebla se acurrucó a su lado. Dejó que sus dedos recorrieran el manto del perro con lentitud, percibiendo cada músculo bajo la piel. El calor de su cuerpo la envolvía, y por un momento cerró los ojos, imaginando perderse en esa sensación, dejarse llevar por completo. Pero se detuvo, retirando la mano como si se hubiera quemado. Los días siguientes fueron un infierno. Javier estaba en casa, pero era un extraño. Hablaba de su trabajo, de sus viajes, y ella asentía sin escuchar. En una cena, el vestido con una camisa impecable y ella con un vestido azul celeste que ajustaba su figura, Javier la miró a los ojos y preguntó: «¿Estás diferente, Marina? ¿Qué te ha pasado?». Ella bajó la mirada, jugueteando con una pulsera de plata en su muñeca. «No lo sé», mintió. «Supongo que el tiempo lo dirá», pero en su interior sabía la verdad, no era él quien le hacía falta. Era Niebla. Cada vez que Javier la tocaba, sus manos le parecían frías, lejanas, mientras que el simple contacto con el pelaje del mastín hacía latir su corazón con fuerza. Una noche, con Javier fuera, salió de su habitación y se puso un kimono corto de seda roja que dejaba al descubierto sus muslos. Se tumbó en la alfombra de la sala y Niebla se acercó, apoyando la cabeza junto a ella. Sus dedos recorrieron el cuello del perro y bajaron por su costado, sintiendo la fuerza de su cuerpo bajo el pelaje blanco. Su respiración se aceleró, y un calor dulce y prohibido la invadió. Se detuvo, apoyando una mano sobre el pecho para calmarse, pero el deseo seguía ahí, pulsante, imposible de ignorar. «¿Qué me está pasando?», susurró, mirando a los ojos de Niebla. El perro inclinó la cabeza como si quisiera responderle. De repente, la puerta se abrió antes de lo esperado. Javier apareció en el umbral, congelado al verla en el suelo con Niebla a su lado, el kimono rojo desordenado. El rostro sonrojado. «Marina, ¿qué está pasando?». Su voz sonó dura. Ella se levantó de un salto, apretando el cinturón del kimono. «Nada», balbuceó, pero sus ojos delataron la verdad. Javier miró primero a Niebla, luego a ella, y una sombra de sospecha cruzó su rostro. Empezó a hablar: «Tú y ese perro», pero no terminó la frase. Se dio la vuelta y se fue a la habitación, dejándola temblando, con el corazón martillando en el pecho. Esa noche, mientras yacía despierta, escuchó un sonido extraño que venía del patio, un gemido bajo, casi un lamento. Corrió a la ventana, pero la oscuridad impedía ver algo más allá. Niebla seguía a su lado, pero algo en el aire había cambiado. ¿Sabía Javier algo? ¿Qué secretos ocultaba Niebla? Y, lo más inquietante, ¿qué iba a pasar ahora? El verano en Villanueva de la Vera llegó con un calor intenso que parecía derretir hasta las piedras del pueblo. La serenata, con sus paredes blancas y sus contraventanas verdes, se mantenía fresca gracias a la sombra de los alcornoques y al viejo pozo que aún susurraba historias antiguas. Marina, acostumbrada ya a la soledad y al silencio, se movía por la casa con una mezcla de inquietud y determinación. Aquella tarde, vestía una blusa de lino color marfil, ligeramente transparente, que dejaba adivinar la suavidad de su piel, unos pantalones cortos de algodón azul celeste y sandalias de cuero marrón que dejaban sus pies perfectamente bronceados al descubierto. Su cabello, recogido en un moño desordenado,
dejaba escapar algunos mechones que rozaban su cuello con un tacto delicado. Unos pendientes de plata con forma de hoja tintineaban suavemente cada vez que giraba la cabeza. Mientras fregaba los platos en la cocina, su mente no podía despegarse de lo ocurrido semanas atrás. La tensión con Javier, la extraña conexión con Niebla, y ese gemido nocturno que aún resonaba en sus pensamientos. De repente, la puerta se abrió de golpe y Javier entró, con la camisa arrugada y el ceño fruncido. «Tenemos que hablar», dijo con voz grave. «No puedo seguir fingiendo que no pasa nada». Marina lo miró, con una mezcla de cansancio y desafío, dejando caer una esponja en el fregadero. «¿De qué quieres hablar?», preguntó con calma, aunque por dentro el corazón latía a mil. Javier se acercó y, sin tocarla, dejó sobre la mesa una carpeta con documentos y fotos. Entre ellas, una imagen borrosa de Niebla, o mejor dicho, de algo que no terminaba de encajar, una sombra oscura que parecía deslizarse detrás del perro. Marina sintió un escalofrío. «He estado investigando», continuó Javier. «Algo no está bien con ese perro. No es un simple mastín». Marina rió, una risa nerviosa, casi burlona. «¿Y qué esperas que sea? ¿Un agente secreto? ¿Un fantasma?», bromeó, aunque sus ojos evitaban los de él. Javier suspiró y se frotó la frente. «No lo sé, pero he encontrado cosas raras en el pueblo. Historias antiguas, leyendas sobre animales que protegen secretos oscuros. Y ese gemido que oíste, no es normal». Marina volvió a mirar a Niebla, que dormitaba en la alfombra, ajeno a la conversación. Pero en sus ojos había algo diferente, una chispa que la inquietaba y la fascinaba a partes iguales. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó finalmente, con una mezcla de miedo y curiosidad. Javier la tomó de la mano, apretándola con fuerza. «Lo descubriremos juntos. Pero debes prometerme que no te acercarás más a Niebla sin que yo esté contigo». Marina asintió, aunque en su interior sabía que esa promesa sería difícil de cumplir. Porque cada vez que miraba al mastín, sentía que él guardaba la llave de un misterio mucho más grande que ellos. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre Villanueva, Marina escuchó de nuevo ese susurro, un sonido apenas audible que parecía venir del bosque. Se levantó, envuelta en una camisa larga de algodón blanco que dejaba entrever sus piernas, y caminó hacia la ventana. Allí, bajo la luz plateada, Niebla parecía observarla, con una mirada que no era solo de perro. Un escalofrío recorrió su espalda y comprendió que aquello apenas era el comienzo. ¿Qué secretos escondía la serenata? ¿Y qué papel jugaría ella en ese enigma que ahora la envolvía como una sombra? El misterio estaba lejos de resolverse, y la verdadera tormenta apenas estaba por estallar. El otoño volvió a Villanueva de la Vera con su manto de niebla y hojas secas que crujían bajo los pies. La serenata parecía más antigua, como si el tiempo le estuviera reclamando poco a poco. Marina caminaba por el jardín envuelta en un abrigo de lana color granate, ceñido a su cintura y abierto justo para dejar entrever unas medias negras y un vestido de terciopelo azul oscuro, que rozaba sus muslos con un tacto sedoso y provocativo. Sus botines de cuero, con un tacón fino, resonaban rítmicamente sobre el camino de piedra, mientras un collar de plata con un pequeño colgante en forma de llave descansaba sobre su cuello. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía en cascada sobre sus hombros, y un leve perfume a azahar la rodeaba. Aquella tarde, Javier había desaparecido sin avisar, dejando un silencio pesado en la casa. Marina sintió esa ausencia como un vacío que dolía más que el frío exterior. Se sentó en el porche, con una copa de vino tinto en la mano, observando cómo la niebla se deslizaba entre los árboles. Niebla, fiel a su lado, se mantenía alerta, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. De repente, un ruido sordo llegó desde el bosque cercano, un sonido que no podía ser el simple viento. Marina se levantó con rapidez, su vestido ondeando con la brisa, y llamó a Niebla, que salió disparado hacia la fuente del ruido. Ella lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la oscuridad comenzaba a envolver el paisaje. Al llegar a un claro, descubrieron una pequeña puerta de hierro vieja y oxidada, medio cubierta por la maleza. Marina la tocó con dedos temblorosos, y al hacerlo, una corriente fría recorrió su brazo. Niebla gruñó suavemente, mirando hacia la espesura del bosque, donde sombras alargadas parecían acechar. En ese instante, una voz grave y desconocida rompió el silencio. «No deberías estar aquí». Marina giró, encontrándose con un hombre de mirada penetrante y gesto severo, vestido con una chaqueta de cuero negra y botas altas,
como si hubiera salido de otra época. Su presencia era imponente, casi sobrenatural. ¿Quién eres?, preguntó Marina, tratando de mantener la calma. El hombre sonrió con ironía. Soy el guardián de lo que muchos prefieren olvidar. Y tú, Marina, estás a punto de descubrir secretos que podrían cambiarlo todo. Niebla se plantó entre ellos, mostrando los dientes, mientras la tensión crecía como una tormenta lista para estallar. Marina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y comprendió que su vida en Villanueva de la Vera jamás volvería a ser igual. La puerta oxidada, la aparición del extraño, y la mirada intensa de Niebla eran piezas de un rompecabezas oscuro y fascinante, y justo cuando pensaba que todo estaba claro, el guardián susurró: no todos los misterios son para ser revelados, pero tú ya estás demasiado cerca. La niebla se cerró a su alrededor, y en el aire quedó una promesa inquietante. El verdadero peligro apenas comenzaba.